Ese es un ventilador de transporte que el Club de Rotarios donó al hospital a través de la empresa Mediclínicos, que fue lo que lo vendió. El ventilador consta de una pantalla de 6 pulgadas, tiene 4 cuadros acá, que aquí nos indican los modos ventilatorios, el ciclado, las alarmas y nos está indicando la carga de la batería cuando está conectada a la red. Tiene 2 botones, el cual uno me maneja el CPAP y lo mismo el PIP y el otro el flujo inspiratorio. En la parte lateral tiene la salida de los gases al paciente, tiene la conexión del sensor de presión y la conexión de la válvula expiratoria. Aquí tiene la conexión de la parte de la celda de oxígeno y tiene un botón donde yo puedo ajustar el valor del FiO2. En esta parte posterior tiene la conexión a 110 voltios con una fuente que baja el voltaje a 12 voltios y en esta parte está el cable para conectar a la ambulancia cuando se va a utilizar como medio de transporte. En el otro costado tenemos el botón de prendido y apagado. El equipo tiene una batería con una autonomía de 5 horas. Tiene un circuito de paciente adulto pediátrico que trae y tiene un circuito de paciente neonatal. A la vez trae la celda de oxígeno y trae un adaptador para cuando se trabaja con los 2 gases. En estos momentos los estamos trabajando con un solo gas. ¿Dónde van la entrada de los gases? La entrada de los gases va en esta parte. Tiene acoples rápidos. Si nosotros echamos hacia la parte de atrás, podemos conectar la manguera de aire. Y en esta parte, que es la del oxígeno, la corremos hacia adelante, hacia afuera, y conectamos el acople. Y va conectado a un manómetro de presión precalibrado, que ya viene con la presión de trabajo. Tenemos el cable también, que se me había pasado, que es el que conectamos la celda de oxígeno. Y trae un balón de 1 litro, que es el balón que nos va a servir de prueba, de pulmón de prueba, para poder probar el equipo. Al prender el equipo, en esta parte, él nos muestra un autotest que hace el equipo inicial y después nos muestra 4 cuadros. En el primer cuadro nos está dando cómo ajustar el sensor de oxígeno, el 21%. Y él nos va dando paso a paso cuáles son los pasos que debemos seguir para poderlo realizar. En esta parte salimos. Y en la otra parte calibramos lo que es la parte del sensor de presión. También nos da los pasos a seguir de cómo debemos hacerlo. Y aquí salimos. En esta parte de acá, de este cuadro, él nos da una información general del equipo. ¿Qué nos está diciendo ahí? La marca, el modelo, la serie, el registro INVIMA. Nos está dando también la fecha de donación, la institución al cual fue donado y nos está diciendo otros datos como la fecha de venta y la fecha de compra del equipo. En la otra parte nos está dando una guía de manejo. Ya no vamos a encontrar en este equipo lo que vemos en los demás, que se le anexa un plastificado, sino directamente el equipo nos está dando aquí los pasos de cómo podemos conectarlo, qué debemos hacer para ponerlo a funcionar y nos lo está indicando en esta parte del equipo. Esta parte de mantenimiento, necesitamos un código para poder entrar a mantenimiento, pero ese código los de fábrica no nos lo dan, porque se requiere que el mantenimiento sea exclusivamente por parte de fábrica. Y ya este cuadro es la parte de ventilación, y ahí sí lo dejo con la especialista, la doctora Ana Lucía. Mi nombre es Ana
Ana Lucía Rangel, fisioterapeuta especialista en cuidado crítico, y vengo a explicarles la parte operativa del ventilador de transporte Bioron Graphics. Este es un ventilador muy amigable que nos va a servir para paciente adulto, pediátrico y neonatal. Tiene modos convencionales de ventilación mecánica y nos servirá para paciente totalmente controlado, parcialmente controlado y espontáneo. Entonces iniciamos prendiendo el equipo. Tiene una pantalla táctil, el cual nos va a mostrar un monitoreo tanto gráfico como numérico. Apenas se inicia, él nos va a desplegar 4 ítems, y para iniciar la ventilación de los pacientes nos vamos al ítem 4, que es el ítem del pulmón. En la parte derecha del equipo vemos los modos ventilatorios. Tiene modos parcialmente controlados, asistido controlado SIMB, modo totalmente controlado IPPB y modo espontáneo CPAP. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el ciclado? En los modos parcialmente controlados va a ser por volumen o por presión. En el modo totalmente controlado va a ser por tiempo. Y en el modo espontáneo CPAP, el ciclado es espontáneo por flujo. En la parte izquierda del equipo tenemos las alarmas, ¿sí? Y también nos va a mostrar la carga del equipo. ¿Ok? Entonces vamos a la programación de nuestro respirador. En la parte superior derecha de la pantalla encontramos el tipo de modo ventilatorio que vamos a utilizar. Al lado vemos el tipo de paciente, acordémonos adulto, pediátrico, neonatal. Luego sigue una llave de bloqueo para bloquear la pantalla y el reset de las alarmas. Hacia la parte de la mitad vemos el monitoreo gráfico y en la parte inferior vemos los parámetros que vamos a programar. En la parte izquierda de la pantalla va a estar los parámetros numéricos que estamos programando y el monitoreo que vamos a tener. Entonces iniciamos con un modo parcialmente controlado que es asistido controlado. Este lo podemos ciclar tanto por volumen como por presión. Entonces aquí accedemos al modo asistido controlado por volumen en un paciente adulto y programamos. Un volumen corriente en un adulto normal es de 500 mililitros. Él nos da la opción de poder reprogramar una presión inspiratoria para cambiar el ciclado a presión. Vamos a colocarle 25, vamos a aceptar. Nos muestra la programación de la frecuencia respiratoria, esta puede ser entre 2 y 60, vamos a colocar 20, aceptamos. Nos da la opción de la sensibilidad. ¿Para qué es la sensibilidad? Es la manera como el ventilador va a detectar que el paciente está haciendo una respiración espontánea. Entonces programamos 2. Y él también nos da la opción de poder programar manualmente la pausa inspiratoria. Entonces tenemos el botón de plató. Nos lo da en porcentaje, vamos a hacer una pausa de un 40% del ciclado. Entonces inicia la ventilación, está en un modo asisto control por presión, con una pausa de un 40% del ciclo. Vemos en el monitoreo gráfico cuando hace la pausa. Si queremos, le podemos quitar esa pausa y la dejamos en 0. El otro parámetro a programar va a ser el PIP, la presión positiva al final de la expiración. Este PIP se programa con el botón de CPAP. Este botón de CPAP lo utilizamos al contrario de las manecillas del reloj, va de 0 a más. ¿Sí? No tenemos parámetros numéricos exactos, sino nos vamos guiando por el resultante en la pantalla. Entonces acá la pantalla nos dice que tenemos un PIP de 5.
podemos subírselo a un máximo y nos va a subir nuestro PIB. Acá nos está mostrando que tenemos un PIB de 13. Entonces el PIB lo vamos a programar manualmente con el botón de CPAP. La otra cosa manual a programar va a ser la relación IE, y eso va a depender de acuerdo al flujo inspiratorio que coloquemos. Este flujo también va en contra de las manecillas del reloj de menos a más. Acá tenemos una relación IE de 1.1 con un tiempo inspiratorio de 1.4 y un tiempo expiratorio de 1.5. Vamos a subir ese flujo inspiratorio y el ventilador nos hace el cálculo de la relación IE resultante. Entonces baja el tiempo inspiratorio a 1.1, el tiempo expiratorio sube a 1.8 y nos cambia la relación IE a 1.7. ¿Listo? Vemos cómo cambia la morfología de la curva, ya que alteramos la relación inspiración-expiración. ¿Ok? Acá en el monitoreo numérico también podemos observar que la pantalla se despliega. Y cuando esta pantalla se despliega podemos tomar también la presión atmosférica que nos está mostrando el equipo. Esto en un modo parcialmente controlado, asistido controlado, tanto por volumen o por presión subciclado. Cambiamos al modo SIMB, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Es ventilación mandatoria intermitente sincronizada y los parámetros se cuadran igual al anterior modo ventilatorio. Vamos al modo ventilatorio IPPB, que este es un modo totalmente controlado. Acá el ciclado ya no va a ser ni por volumen ni por presión, sino va a ser por tiempo. Aquí vamos a programar un tiempo inspiratorio, que ese tiempo inspiratorio va a variar entre 100 y 2000, lo vamos a programar en 1000. Y de acuerdo a esto es que entra el flujo del aire. Programamos una alarma para no superar las presiones cuando estemos ventilando. También programamos una frecuencia respiratoria de base, la sensibilidad y el porcentaje de plató, que lo vamos a dejar en 0. Entonces él acá nos muestra en el monitoreo la frecuencia, la presión inspiratoria que se está generando, la relación IE, el PIB está en 13, vamos a bajarlo un poco, cambia a 6, el volumen corriente que está entrando, que es 100 ml, la presión atmosférica y la temperatura del gas. ¿Ok? Modo parcialmente controlado, modo totalmente controlado. Ahora vamos a un modo espontáneo. En el modo espontáneo ya desaparecen todos los botones a programar, porque aquí el paciente está haciendo totalmente espontánea su frecuencia respiratoria y su ventilación. Lo único que nosotros en este modo espontáneo le vamos a dar al paciente es la presión positiva al final de la expiración o el PIB, ¿sí? ¿Cómo le vamos a dar este PIB? Con estos botones que se generan acá, que se llama contador. Los subimos o los bajamos dependiendo la cantidad de PIB que le queramos dar, y el paciente va a respirar espontáneamente. En este momento pues nos va a estar pitando la alarma de apnea, ya que el paciente pues no está haciendo ningún esfuerzo porque no tenemos paciente. Entonces, volvemos al modo parcialmente controlado. ¿Qué otra cosa podemos cuadrar acá? El contraste de la luz del monitor.
y algunas alarmas. De porcentaje del volumen o de baja frecuencia. El ventilador nos ofrece un monitoreo tanto gráfico como numérico y esto nos va a facilitar cuando poder identificar que el paciente tenga una sincronía ventilatoria y poder dar solución a este problema. Si el paciente está asincrónico por la modalidad ventilatoria en la que se encuentra o si el paciente tiene un problema clínico que el clínico es el que debe solucionar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.